Las actas de las sesiones 13 y 14 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. Las actas de las sesiones 15 y 16 se ponen a disposición de las señoras y señores diputados. El señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, Presidenta. Se han recibido para esta sesión los siguientes documentos y solicitudes. Primero tenemos mociones, en virtud de las cuales la primera modifica diversos cuerpos legales para tipificar y penar el delito de infanticidio calificado. Luego tenemos una segunda moción que modifica la Carta Fundamental para establecer el deber del Estado de promover las tradiciones chilenas. Para la sesión de hoy se han recibido confirmaciones para el proyecto que está en el número 1 de la tabla sobre modificación a la ley sobre datos personales. Se ha confirmado la asistencia del señor ministro secretario general de la Presidencia, como también de los expositores por la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. Online estará el señor José Manuel Mena, presidente de la asociación, el gerente general señor Luis Opaso y el fiscal señor Juan Esteban Laval. También está presente el señor Marcelo Drago, académico, expresidente del Consejo para la Transparencia. Online estarán la señora Andrea Ruiz, académica de Derecho Administrativo de la Universidad Alberto Hurtado, y el señor Emilio Oñate Vera, decano de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central. También para el segundo proyecto en tabla, confirmada su asistencia, el señor Cristian Larraín Pizarro, su secretario de Previsión Social. Se ha recibido también reemplazo para esta sesión del señor Jorge Alessandri por el diputado señor Cristian Moreira, que se encuentra presente. Se ha excusado para exponer en el segundo recibo de esta excusa de la señora María Cecilia Cifuentes, directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros de la Universidad de los Andes, para el segundo proyecto en tabla. Y hay una solicitud de un particular, la señora apellido Barreras, por el cual solicita se presente un sexto proyecto de retiro de fondos. Eso es todo, Presidenta. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Sobre la cuenta, diputada Giles. Respecto de la última parte de la cuenta en que aparentemente una persona particular demanda, según entendí, el sexto retiro de fondos. De fondos, sí, exactamente. Me gustaría saber qué es exactamente lo que pide la señora y qué resolución podemos tomar respecto de eso. En particular, señora Barrera, solicita un sexto, se refiere a un proyecto sector. Pero hay una carta de esto, ¿la puede leer? Claro. Ceci, ¿tiene al alcance de la mano la carta? Jefe, la estoy buscando y se la envío al tiro. ¿Ya? No, ¿la puedes leer, por favor, directamente? Sí, deme un segundo. Muchas gracias, porque sería más fácil así. Pues. Ok, la estamos buscando entonces para ver a qué se refiere y los detalles de la solicitud de la señora Barrera. ¿Algún otro punto de la tabla? Mientras encuentran el punto. Si no hay más comentarios sobre la cuenta, varios diputados Coloma le ofrezco la palabra. Gracias, Presidenta. Bienvenido a nuestra comisión, además. Muchas gracias, Presidenta. Fui miembro 8 años de la Comisión de Constitución. Espero capaz que algún día vuelva a darme una vuelta por acá. Nos cae muy bien Benavente. Gran, pero mucho mejor que yo de todas maneras, Presidenta. No, solo pedirle que hace 6 meses atrás aprobamos como corporación dentro de la ley de presupuesto una glosa especial para la realización de test de droga semestrales, aleatorios y obligatorios a los parlamentarios. Esto fue un proyecto que impulsamos inicialmente desde la Comisión de Constitución, entre otras personas con la diputada Pamela Giles, que buscaba darle certeza, sobre todo en el medio de la tramitación donde se realizaron modificaciones a la ley 20.000. Y como no pudimos sacarlo a través de una reforma legal, lo logramos incorporar dentro de una glosa presupuestaria, para lo cual hay que realizar, o habría que realizar, según
el comité, según el reglamento de la corporación, una modificación al reglamento. Y a esta comisión, nosotros hace ya 4 meses atrás enviamos una propuesta de modificación reglamentaria que permita viabilizar estos test de droga en el Parlamento. Nosotros, en la ley de presupuesto están los recursos disponibles y lo más complejo es que al señalar que son semestrales, si es que no se realiza una modificación del reglamento dentro de este mes, podríamos correr el riesgo de que durante el primer semestre no se realicen test de droga. Y yo creo que la señal pública de transparencia de que los parlamentarios nos hagamos todos ese test de droga es fundamental. Por eso, presidente, le quería pedir si puede poner en tabla la modificación reglamentaria, aprobarla para que se pueda materializar ¿cómo se llama? La realización de estos test de droga. Muchas gracias. Ok, gracias, diputado Coloma. Me gustaría preguntar al secretario, como esto es nuevo, esto de armar un reglamento interno, porque es una nueva modificación del reglamento, ¿no? O sea, sería como la aprobación de una segunda ley. No, un segundito, presidenta. Esta es la Comisión de Constitución, Legislación, ley sobre Justicia eso. y Reglamento. Sí, por supuesto. Y dentro del reglamento hay que hacer una modificación al reglamento que establece un artículo especial, puede ser dentro de un artículo, que incorpore la forma a través de la cual se van a realizar estos test de droga. Yo en lo personal creo que no es necesario, pero el secretario general de la corporación envió esto a la Comisión de Constitución y hoy día está parada la implementación del test de droga que aprobamos en la ley de presupuesto del año anterior para que rija este año. Por eso es particularmente importante agilizar la modificación. En el fondo, lo que se requiere una modificación del reglamento para hacer viable la aplicación de la ley. Eso es en concreto. ¿Y ya hay una propuesta que está en tabla, o sea, está dentro de nuestros proyectos, secretario? Sí, está. Le ofrezco la palabra al tiro, diputada. Le estoy preguntando al secretario. Entiendo que se presentó por parte del señor Coloma y creo que otros diputados también un proyecto de modificación del reglamento para incorporar esta obligación al reglamento de la Cámara de Diputados. Y estaba viendo acá que me mandó Fernando la norma de la ley de presupuesto que establece, dice de igual manera, se destinarán recursos para exámenes de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas productoras de dependencia física o psíquica capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud de la bebida con la debida autorización contemplada en la ley número 20.000 que sanciona el tráfico de estupefacientes, que se realizará en forma aleatoria y semestral a los diputados en ejercicio. ¿Es exclusivo para la Cámara de Diputados? Sí. Perfecto. Esto es la ley del presupuesto. En lo concreto, lo que está solicitando el diputado Coloma es poder considerar dentro de las tablas que estamos armando, poder poner en tramitación la modificación al reglamento que él ha propuesto a la Comisión de Constitución. Entonces, lo vamos a tomar en consideración. Nosotros tenemos una serie de solicitudes, diputados. Le cuento que al principio del periodo, todos los parlamentarios, o al menos la gran mayoría, hicieron la tarea que solicitamos y acordamos acá de enviar una serie de solicitudes de proyectos de ley en priorización. En relación a eso, nosotros hemos ido guiando y considerando evidentemente lo que el reglamento nos obliga, que tiene que ver con el cumplimiento de las urgencias, hemos ido guiando los proyectos que se van poniendo en tabla. Esto se suma y semana a semana nos han ido llegando nuevas solicitudes de proyectos que se puedan poner en tabla. Ayer nos llegaron 2 solicitudes y así las hemos ido incorporando dentro de estas solicitudes que todos los parlamentarios de esta comisión han hecho. Así que vamos a recoger su solicitud y en el contexto de los criterios que hemos ido desarrollando lo vamos a poner en tramitación, si le parece. Diputado, es que la diputada Giles ha pedido la palabra. Diputada Giles, le ofrezco la palabra. Gracias, presidenta. Le voy a intentar agregar a lo ya dicho por el diputado Coloma, por su intermedio, presidenta, si me lo permite, una simplificación del problema que creo que tal vez pueda servirnos a todos. Simplemente se trata de que para que esto se haga efectivo, que ya pasó toda la tramitación, ¿ya? Y para lo cual generamos caminos creativos para que se haga efectivo algo en lo que me imagino que todos coincidimos, que es la necesidad de que los parlamentarios no sean drogadictos ni tengan alguna relación con el narcotráfico para poder ser parlamentarios y cumplir con sus funciones.
y en eso efectivamente la tramitación demuestra que estamos todos transversalmente de acuerdo, ¿ya? Simplemente aquí se generó un mecanismo creativo por el cual hacer efectivo esto, que significa tan simple como que es necesario que nuestro reglamento diga algo que antes no decía, que es que tenemos que hacernos estos exámenes. El problema por el cual yo creo que esta petición que nos hace el diputado Coloma, presidenta, requeriría un tratamiento especial de su parte, distinto del resto de las peticiones, es porque esto tiene un límite de tiempo que está a punto de cumplirse y que si no se cumple retrotrae toda la tramitación a cero. Por lo tanto, yo, aparte, por supuesto, de sumarme con todo entusiasmo a la petición que está haciendo el diputado Coloma, de sobreactuarme frente a ustedes en la necesidad de que esto efectivamente se haga efectivo, ¿ya? Sugeriría, presidenta, algo del tipo, poner esto en primera fila de la primera fila, tomar un acuerdo, posibilidad 1, posibilidad 2, tomar un acuerdo ahora, si es que le parece y tiene a bien la presidenta, para ver esto a la mayor brevedad posible, por ejemplo, en esta misma sesión o en la próxima, porque hay un requerimiento de tiempo, como les decía, para que esto exista, y si no, simplemente no va a existir. Bueno, eso básicamente, y decir que a mí me parece que sería muy bueno para la gestión de esta comisión, de la presidenta de la comisión y de todos los miembros titulares de esta comisión, que fuéramos rápidamente quienes hacemos efectiva esta demanda que lleva mucho tiempo, que se suponía que era una demanda de la derecha, se decía hasta hace un tiempo atrás, de la cual yo me hice parte muy tempranamente, y que me parece que es una demanda ciudadana, que es comprobar que los diputados no están consumiendo drogas. Perfecto. Sí, diputado Coloma. Y solo agradecerle a la diputada Giles, decir que a diferencia de los otros proyectos que yo sé que ustedes están tramitando, sé que esta comisión tiene muchos proyectos que tramitar, esto ya es ley. Aquí hay una ley que mandata a la Cámara de Diputados a efectuar exámenes semestrales, y se está acabando el semestre, al menos el primero. Son 2 exámenes, para eso están los recursos disponibles. Entonces, quedan 30 días para que cumpla el plazo. Entonces, lo peor que nos podría pasar como Parlamento es que no sea que por una demora de modificación de reglamento no podamos hacer cumplir la ley que nosotros mismos aprobamos y que nos ponía una carga a nosotros. Es una situación, sería muy incómodo después tener que decir, mire, no se aplicó el test de droga porque era semestral y no modificamos el reglamento nosotros mismos. Entonces, Claro. esa situación además la haría particularmente compleja. Claro. Diputado Sánchez. Muchas gracias. Solo para agregar un poquito, me gustaría saber del secretario, pues, entiendo que hay una propuesta concreta de cuál sería la norma que se agregaría al reglamento. Me da la impresión, al menos superficialmente, que no es algo de mayor complejidad. En ese sentido, creo que es prudente lo que señala la diputada Giles, que podríamos adelantarlo por sobre otros temas. No nos debería comprometer mucho tiempo en la discusión, creo yo. Según entiendo, hay algún acuerdo transversal al cual yo me sumo, obviamente. Entonces, más que nada, preguntarle al secretario si es que efectivamente existe una norma propuesta para el reglamento, para incorporarla, y cuál es el grado de complejidad de esta, a ver si quizás eso podría facilitar un poco el debate y llegar a puerto. Muchas gracias. Le consultamos al secretario. Hay atribuciones de la presidenta en esto, pero nosotros tomamos un acuerdo y yo sometí a esta comisión a un acuerdo respecto de cómo íbamos a fijar las tablas. Y eso lo hemos ido respetando, ¿ok? Por lo tanto, en eso, como presidenta de la comisión, hasta ahora no he actuado arbitrariamente, o al menos así lo he intentado en función de los acuerdos que hemos ido tomando. Lo que les pido es que me permitan revisar a propósito de los acuerdos que tenemos y en la próxima sesión someter a una propuesta respecto de la tramitación para hacerlo concordante con los proyectos que ya estamos viendo y que puedan con eso, los proyectos que ya tenemos en tabla, hacerlo compatible, porque también esto se podría ver efectivamente en fácil despacho. Entonces, si ustedes me permiten, en la próxima sesión yo voy a traer una propuesta en función de los acuerdos que ya hemos tomado. ¿Les parece? Perfecto. De nada, diputado Coloma. ¿Sobre la carta estaría disponible ya?
Y señora presidenta, Ya, le pido que la lea, señora Cecilia, por favor. sí, cómo no, a continuación. Textual. Buenas tardes. Junto con saludar, necesito expresar mi necesidad de tener el sexto retiro de fondos. Soy psicóloga de profesión, no he recibido ayuda del gobierno y me encuentro sin trabajo. No califico para ningún beneficio del Estado, yo pago mis impuestos todos los meses, sin embargo, no tengo acceso a ningún beneficio. Desde ya agradezco su atención a este cometido. Saludos cordiales, atentamente, Jessica Barrera. Eso es todo, señora presidenta. Señorita presidenta, perdón. Ok, muchas gracias, De señora nada, usted. Cecilia. Mire, bueno, es primera vez que llega a la comisión de manera formal una solicitud de poner en tabla el proyecto del sexto retiro. Por lo tanto, yo le voy a pedir al secretario que pueda hacer referencia a cuáles serían los procedimientos que tenemos que seguir, considerando que hace algunos meses atrás en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas se solicitó por parte de un parlamentario un informe a la Secretaría o a la mesa de la Cámara respecto de la tramitación, considerando el rechazo general del proyecto. Creo que es importante tener en eso el pronunciamiento del secretario en torno a cuáles serían los procedimientos a seguir, porque probablemente si hay una solicitud de una persona por fuera, no sé si tiene que ser respaldado por algún parlamentario o parlamentaria para poder hacerlo oficial en esta comisión, si tenemos que tomar un acuerdo general acá para poder establecer el mecanismo, o hacemos la solicitud de poder tener acceso a ese informe que fue anunciado en la mesa, en la sala de la Cámara y también por la prensa respecto de la tramitación. Gracias, presidenta. Sí, en efecto, se encargó por parte de la mesa a la Secretaría General un informe para establecer los alcances del artículo 68 de la Constitución Política, que establece... ¿Tiene la Constitución Política para 68? Para decirlo literalmente, pero no cambiar las palabras, porque es súper importante acá usar las palabras exactas, que dice que el proyecto que fuere desechado en general en la Cámara de su origen no podrá renovarse sino después de un año. Es esa parte fundamentalmente la que tiene que interpretarse. Existe, digamos, algún tipo de doctrina al respecto. El profesor Bascuñán, me acuerdo que algo tenía al respecto, y en el sentido de establecer a qué se refiere, porque una posible manera de interpretar esta disposición, que es un párrafo del artículo 68, pues, sería el que el proyecto que fue desechado en general en la Cámara de su origen no podrá renovarse sino después de un año. En términos generales, el proyecto que es desechado en general en la Cámara de su origen, el proyecto técnicamente muere, digamos, y pasa al archivo. Eso es lo que sucede. Entonces, la clave del informe tiene que ver que implica la palabra renovarse, porque ahí está todo. ¿Renovarse qué significa? Renovarse significa prácticamente revivir ese proyecto, o significa que no podrá presentarse un nuevo proyecto con la misma ideas matrices, y ese es el alcance que están estudiando. Yo, bueno, pregunté si ya estaba listo el proyecto ayer, porque en realidad la situación esta de el tema de este informe apareció incluso en la prensa. Y yo estuve indagando un poco porque me interesaría saber un poco en qué va y cuáles son los alcances, y me dicen que lo tienen prácticamente listo, que están, porque como corresponde a un mandato de la mesa, tiene que, digamos, cumplirse ese mandato de la mesa y entregarse un pronunciamiento oficial acerca de cuál es el alcance de este párrafo, prácticamente del artículo 68, presidente. Perfecto. Entonces, ante la solicitud hecha, habría que solicitar el informe de la mesa, secretario, para poder tomar esa decisión. Sí, Perfecto. Cumplí con el mandato de la mesa. Perfecto, secretario. Entonces, le ofrezco la palabra al tiro diputado. Entonces, dado esos elementos, ya que hay una solicitud, yo quiero saber si hay algún parlamentario, porque entiendo que tendría que ser un parlamentario o parlamentaria, que él se haga cargo de la solicitud que se ha hecho por parte de una ciudadana de apellido Barrera, que habría enviado la carta que acaba de ser leída para solicitar poner en tabla un proyecto de ley de fondos previsionales. Acá lo que ha dicho el secretario es que para poder poner en tabla tal proyecto, a propósito del reciente rechazo de esta propuesta en la sala, habría que solicitar el informe que la mesa de la Cámara
ha realizado o ha solicitado a la Secretaría a solicitud de un parlamentario en la sala del Congreso. Dicho esto, yo lo que entiendo es que, por tanto, no es responsabilidad de la presidenta de la comisión tomar esa decisión por sí sola, sino que solicitarle el informe al presidente de la Cámara y a través de la Secretaría a la Secretaría de la Corporación. ¿Lo interpreto bien, secretario? Sí, sí, porque en definitiva, es facultad también del presidente establecer la admisibilidad de estas propuestas. Y me parece que él quiere tener una base jurídica sólida como para poder pronunciarse al respecto. Perfecto, muchas gracias. Entonces, esa sería la respuesta. Diputada Giles, sobre el punto. Primero, no hay, que yo sepa, ningún parlamentario que haya solicitado, hay una carta una particular, y que yo sepa, nosotros no tomamos acuerdos en relación a materias que tengan que ver con tabla a partir de una petición de un particular. Como muy bien dice la presidenta, tendría que ser que algún parlamentario asume esa petición como propia. Por otra parte, tengo la impresión, y no la seguridad, presidenta, de que la petición que hizo efectivamente un parlamentario sobre la cual estamos comentando fue retirada. Por lo tanto, si es así, que no me consta, no hay razón alguna por la cual debiera la mesa pronunciarse respecto de ese asunto, puesto que no hay petición parlamentaria en esa dirección. Por lo tanto, yo sugeriría que recibamos la cuenta que se ha dado de la carta y dejemos este asunto hasta tener claro si eso es efectivamente así, o lo comprobemos de inmediato de alguna manera, porque si no, quizás estaríamos avanzando respecto de un asunto que no corresponde. Perfecto. Entonces, la diputada Giles sugiere que, plantea que al ningún parlamentario hacerse cargo de la solicitud de la ciudadana Barrera de poner en tabla el sexto retiro, porque ningún parlamentario ahora lo ha solicitado, que le solicitemos información a la Cámara respecto de la solicitud que ha hecho un parlamentario desde la sala para hacer el informe. Yo entiendo que el informe existe, que ese informe está tal como lo ha dicho el secretario acá, fue solicitado por un parlamentario en la sala, no sé si se habrá desistido posteriormente. Los actos que yo entiendo que se realizan en la sala de la Cámara de Diputados son vinculantes con la acción, es como cuando uno vota en la sala de la Cámara, no puede retrotraer su voto, sino más bien manifestarlo solo en el acta de la sesión. Y por lo demás, el presidente de la corporación, diputada Giles, dijo públicamente que él había solicitado a raíz de una solicitud de un parlamentario este informe, y que el informe, por lo que nos está diciendo la Secretaría, habrían preguntado sobre él y estaría elaborado o en elaboración. Sí, esa es la información que tenemos. Por lo tanto, el informe existe, la discusión existe, hay una solicitud, nadie la ha hecho en esta comisión, ningún parlamentario se hace cargo de la solicitud, lo vuelvo a consultar. ¿Algún parlamentario patrocina la solicitud de la señora Barrera de poner en tabla el sexto retiro de fondos previsionales? ¿Ningún parlamentario lo solicita? Lo vuelvo a preguntar, porque después, para que después seamos coherentes también en los medios de comunicación y redes sociales. Perfecto, ningún parlamentario solicita formalmente en esta comisión entonces poner en tabla el sexto retiro. Sin embargo, hay una ciudadana que lo solicita y por lo tanto le podríamos decir a esa ciudadana que lo que tiene que ocurrir es que un parlamentario oficialmente en esta comisión lo solicite para poder darle una respuesta. Cerrado el punto, damos continuidad entonces Presidenta, a... ¿podría ¿sí? agregar una cosita? Sí, por supuesto, secretario. Sí, respecto a datos personales, Presidenta, de acuerdo un acuerdo que se tomó en la última sesión en orden a fijar un plazo para presentar indicaciones, que siempre cuando la comisión fija un plazo para presentar indicaciones para los efectos solamente del comparado, Okay. Solamente del comparado, los diputados mantienen su facultad de presentar indicaciones más adelante. En el fondo, la idea es darle un plazo a los diputados para que podamos elaborar un comparado con las indicaciones que se presenten. Y yo, el presidente, lo que yo quería sugerir por su intermedio es que podríamos, porque estaba hasta el 3 de junio, que viene a ser el viernes, y me permito sugerir, presidenta, si usted así lo estima conveniente, proponer en la comisión
que el plazo venza un poco más tarde, digamos, porque podría ser hasta el lunes, que viene a ser, déjame ver. Le pedimos a los parlamentarios que están teniendo reunión en la sala, por favor, que lo hagan fuera de la sala, y si no, porque el secretario está hablando. El lunes 6 de junio, cosa de, nosotros estamos elaborando además un comparado de las observaciones, y queremos poner las observaciones que se van a entregar el día de hoy. Entonces, que le sirva como suministro a los integrantes de la comisión. Me parece bien. Entonces, preferible sería extender para, insisto, para los efectos, sería el lunes 6 de junio. Ya. El lunes 6 de junio, cosa de poder incorporar, para que los diputados puedan tener, digamos, el comparado con las propuestas del día de hoy y considerarlas. Y no afectaría de ninguna manera, digamos, el hecho de dar unos poquitos días más, y reiterando de que se trata para el orden del comparado, para la mejor comprensión de las indicaciones propuestas, pero que siempre la comisión mantiene el derecho de los diputados, si en el caso de que antes del mismo momento de la votación presenten indicaciones, válida también. Perfecto. Si a la comisión le parece la sugerencia del secretario, yo estoy de acuerdo. Creo que hoy día vamos a terminar las audiencias. Quedan 4 audiencias, las otras que quedaron pendientes quedarían por escrito y ya les hemos solicitado, y que podamos extender para poder incorporar dentro de las discusiones de la audiencia aquellos puntos que se van a plantear el día de hoy, que entonces hasta el día 6 de junio, me dice usted. Lunes 6, sí. Que hasta el día lunes 6 de junio podamos poner el plazo para las indicaciones a este proyecto de ley, que después votaríamos en particular. Hoy día lo vamos a votar en general y a partir de esa fecha lo votaríamos en particular. ¿Sí? Perfecto. ¿Se acuerda entonces? Ampliar el plazo de las indicaciones. El Ejecutivo ya ingresó, entiendo, la totalidad de sus indicaciones. ¿Sí, sobre datos? Falta una parte, ¿no? Ya. Ojalá sea antes del 6 también, ministro, porque eso también nos permitiría tener el comparado completo con las indicaciones del Ejecutivo y con las indicaciones de los parlamentarios y parlamentarias. Diputado Benavente, ¿sobre el punto? Sí, dele nomás. Gracias, presidenta. Solo para recordarle al ministro Jackson por su intermedio que habían quedado demandando una minutita sobre el fundamento de sus indicaciones. Por lo menos las que, bueno, faltan indicaciones por lo que nos está diciendo el ministro, pero habían quedado mandarnos esa minutita que la estamos esperando, ministro. Es verdad. Ministro Jackson, le doy la bienvenida, aprovecho de saludarlo. Sobre el punto del diputado Benavente. Nos comprometemos antes del día 6 a hacer llegar las indicaciones que faltan y cada una de ellas detalladas con su justificación tal cual lo comprometimos. Disculpen si es que no sabíamos que hoy día necesariamente se iba a citar con la cuenta pública, entonces nos pilló un poco. Ok, muchas gracias, ministro. Bueno, entonces vamos a destinar la primera hora de la sesión para continuar la tramitación del proyecto de ley que regula la protección y el tratamiento de datos personales y que crea la Agencia de Protección de Datos Personales. En segundo trámite, que estoy dando inicio a la cuenta diputada, una vez que termine, le doy la palabra. Trámite constitucional, boletines refundidos 11.144.7 y 11.097.07. Este es un proyecto con urgencia suma. Se ha invitado para estos efectos, tal como lo hemos hecho en las otras sesiones, al ministro secretario general de la Presidencia, don Giorgio Jackson, que está aquí presente, a los señores José Manuel Mena Valencia, presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, al señor Marcelo Drago, académico y expresidente del Consejo para la Transparencia, a Andrea Ruiz, académica de Derecho Administrativo de la Universidad Alberto Hurtado, y al señor Emilio Oñate, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central. Hoy quiero recordar que esta comisión está citada para votar en general este proyecto una vez terminadas las audiencias que están pendientes sobre el punto. Diputada Giles. Gracias, presidenta. Respecto de la afirmación por su intermedio del ministro Jackson de que no ha entregado la minuta que comprometió el gobierno, producto de que no sabía que iba a haber hoy día sesión por existir la cuenta pública, primero me extraña porque no hay ninguna interferencia. La cuenta pública es una sesión más para los diputados, por una parte, y en segundo lugar eso no inhabilita que haya sesiones incluso paralelas eventualmente de comisión, y en todo caso esta es en un horario distinto. Entonces me gustaría sobre eso, presidenta, dejar esclarecido
¿cuál fue la fecha en que el ministro Jackson recibió la invitación para venir a esta sesión en que trataríamos este tema y en el cual esperábamos tener ya la minuta que él había comprometido? De acuerdo. A ver, solo para esclarecer, el ministro Jackson ha venido a todas las sesiones a las cuales ha sido invitado de manera presencial, expuso con mucho detalle las indicaciones que ya han sido ingresadas. Hace algunas semanas atrás habíamos poquitos parlamentarios, varios se habían retirado. Lamentablemente no todos pudimos escuchar la explicación en detalle que el ministro dio respecto al punto. El diputado Benavente de manera le solicitó al ministro si esas explicaciones que él dio, que están grabadas por lo demás, las podía entregar por escrito también para poder ayudar a la mejor comprensión de los parlamentarios de las indicaciones. El ministro en buena voluntad se dispuso a entregar, porque el rol del ministerio es entregar las indicaciones por escrito y eso lo ha hecho. Venir a exponerlas verbalmente a la comisión y también lo ha hecho. De buena voluntad se incorporó esta minuta adicional que el ministro ha dicho que la va a hacer llegar antes del ingreso del total de las indicaciones. Por lo tanto, no hay ninguna falta. Quiero que también quede claro eso respecto de que acá lo que hemos hecho es actuar de buena voluntad, hemos dado los espacios y yo quiero valorar y agradecer que el ministro Jackson participe activamente en nuestra comisión, porque además se ha dado el tiempo de venir a cada sesión, incluso cuando no le ha tocado exponer. Pero, ministro, si usted quisiera decir algo respecto de entregar esa minuta a la brevedad, me imagino que está dentro de la voluntad y que no tiene nada que ver con la suspensión eventual de una comisión u otra cosa. Muchas gracias, presidenta. Sí, vamos a hacer todos los esfuerzos para que ojalá esto esté el día jueves o viernes, para que esté la minuta y las indicaciones. Ratifico la idea de que al momento en que se tenga la discusión en particular, cuenten con todos los elementos que combinó el Ejecutivo al momento de presentar estas indicaciones, y de hecho van a ver que también hay, producto de las mismas audiencias, algunas modificaciones a las indicaciones, porque creo que cada audiencia ha aportado algún elemento, incluso algunas ideas que nosotros presentamos en el primer paquete de indicaciones, quizás no vamos a perseverar, producto de sugerencias que nos hicieron en las venideras audiencias. Así que quizás hoy día también podamos encontrar un elemento adicional para otra de las indicaciones que terminamos presentando esta semana. Perfecto, entonces en ese caso es mucho mejor tener la minuta con toda la totalidad de las indicaciones, diputados. Así que esperamos entonces, quedamos atentos, ya nos pusimos una fecha que la acabamos de acordar y sin más vuelta yo quisiera poder ofrecerle la palabra, ¿cierto?, a José Manuel Mena Valencia, presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. Don José, ¿está por ahí? Sí, gracias, presidenta. Sí, don José, nos hemos dado un total de 8 minutos, redondeando a 9 o 10 en caso de que sea necesario, pero básicamente para poder alcanzar a escuchar la totalidad de las exposiciones. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias, comprendo la premura del tiempo y vamos a intentar circunscribirnos a él. Saludo a la comisión en primer término y si me permite voy a apoyarme en algunas láminas quienes están, me parece que ya se están viendo. Si se pueden poner en formato de exposición. Mientras se colocan estas... La estamos viendo bien y lo escuchamos bien también. Ahí sí. Ok, sí, muy bien. Quiero básicamente en la primera lámina plantear en marco general sobre este proyecto, un proyecto muy relevante para el sistema financiero, y que lo que hace es una regulación en materia de datos que, a nuestro entender, debe promover el equilibrio entre la libre circulación de la información y la protección de los derechos de los titulares. Para ello, a nuestro juicio, es indispensable contar con una institucionalidad robusta que regule y supervise el correcto uso de los datos. Debe existir en ese aspecto una adecuada coordinación también regulatoria entre la Autoridad de Protección de Datos y los reguladores primarios de las distintas industrias. Este proyecto de ley, en efecto, señora presidenta, ha sido largamente esperado por el sistema financiero. Y doy dos elementos. Uno son los datos económicos, en el cual el avance en esta materia básicamente se ha supeditado a contar con una institucionalidad robusta en materia de protección de datos. Y el otro es el Open Banking, que es el eje central de la finanza abierta para poder compartir información con consentimiento debidamente regulado. En la siguiente lámina lo que hago simplemente es mencionar lo que van a ser los puntos que vamos a exponer con más detalle. Vamos a hablar de la longitud
licitud para el tratamiento de datos, vamos a hablar del principio de finalidad, de la medida de seguridad y de la institucionalidad expresada en esta nueva agencia de protección de datos. Vamos directamente a los puntos. El proyecto de ley establece que el consentimiento para el tratamiento de datos debe ser libre, informado y específico en cuanto a su finalidad. Y además debe manifestarse de manera inequívoca. El proyecto también establece que el consentimiento no ha sido libremente otorgado cuando existe, y lo subrayo, un desequilibrio ostensible. Entendemos que se presume que existe un desequilibrio ostensible cuando el consentimiento se otorga para la ejecución de un contrato o la prestación de un servicio que no requiere el tratamiento de datos personales para su ejecución o cumplimiento. La fórmula del desequilibrio ostensible, a nuestro juicio, queremos ser enfáticos en esto, genera incertidumbre para el tratamiento de datos personales. Más aún, esta fórmula es inédita en la experiencia comparada. Si se desea prevenir en un excesivo tratamiento de datos, a nuestro juicio basta con aplicar los principios de finalidad y proporcionalidad. Por lo tanto, solicitamos se elimine este criterio, ya que el objetivo que se persigue se cumple por los principios que señalé, de finalidad y proporcionalidad. El siguiente tiene que ver con el concepto de interés legítimo. Es lícito el tratamiento de datos personales sin el consentimiento del titular cuando el tratamiento sea necesario para la satisfacción de intereses legítimos responsables de un tercero, siempre que con ellos no se afecten los derechos y libertades del titular. Ahí se menciona en el punto 13, letra E respectiva. Interés legítimo es un concepto jurídicamente indeterminado, y por ello se requiere contar con certeza para la interpretación que corresponde efectuar a la Agencia de Protección de Datos. Queremos proponer en este caso el incluir ejemplos que guíen el ejercicio de la potestad interpretativa de la autoridad. De esta manera, los ejemplos pueden ser que existe interés legítimo en las actividades de prevención de delito y fraude, en el reporte de actividades criminales a las autoridades competentes, en el cumplimiento de regulaciones y normativas, por ejemplo, en materia de solvencia y gestión por parte de la CMF, y en el envío de comunicaciones promocionales y publicitarias cuando exista una relación precontractual o contractual con los consumidores, existiendo en ese aspecto lo que se denomina la opcionalidad del opt-out. Estos son ejemplos que damos que podrían mejorar lo que hemos señalado. Después, un punto muy relevante tiene que ver con el principio de finalidad, con un punto que queremos hacer mención respecto a las fuentes de acceso público. La ley vigente establece que los datos personales que provengan de fuentes de acceso público pueden tratarse con fines distintos a los informados al momento de la recolección, situación que era recogida por el proyecto de ley inicialmente. El tratamiento de datos de registros públicos permite acceder a información de calidad de identificación de clientes, existiendo potencial para desarrollo, por ejemplo, de biometría, que refuercen la seguridad del sistema y reducen costos de transacción, favoreciendo en definitiva lo que se denomina la inclusión financiera. Sin embargo, las indicaciones más recientes presentadas por el Ejecutivo eliminan de la ley vigente que los datos personales que provengan de fuentes de acceso público pueden tratarse con fines distintos a lo informado al momento de la recolección. En consecuencia, dado el beneficio asociado a la información en registros públicos, solicitamos se restablezca su acceso. Eventualmente, una alternativa es estableciendo una lista cerrada de fuentes de acceso público. Por ejemplo, el registro civil. Bien. El siguiente punto tiene que ver con materia de seguridad. Los estándares o condiciones mínimas que se impongan al responsable de datos para el cumplimiento de los deberes de información y seguridad serán determinados considerando el tipo de datos del que se trata, si el responsable es una persona natural o jurídica, el tamaño de la entidad o la empresa, de acuerdo a las categorías establecidas en el artículo 2 de la ley 20.416. Bueno, el punto relevante es que la diferenciación de estándares de cumplimiento debiera fijarse en función, a nuestro juicio, en función del tipo de actividad desarrollada por el responsable y tipo de datos a tratar, y no por el tamaño de la empresa. La infracción
al estándar de cumplimiento en materia de seguridad por parte de una empresa de menor tamaño, queremos hacer el énfasis, igualmente puede provocar un impacto sustancial. Un ejemplo claro es el tratamiento de datos en la cadena de pago, donde tenemos una dificultad si es que no hay una uniformidad en esa responsabilidad o en la forma de establecer la seguridad. Bien. Respecto a la nueva institucionalidad, el proyecto crea una nueva institucionalidad en materia de protección de datos personales. Por lo tanto, corresponde derogar el artículo 15 bis de la Ley sobre protección de los derechos de los consumidores. Ahí hago mención en el informe al cual es que es una norma incorporada por la Ley 20.398 del 2011. Dicha norma establece la competencia del CERNAC para monitorear y supervisar el cumplimiento de sus competencias. Esto corresponde al artículo 58, al 58 bis, y ejercer acciones colectivas, que es el artículo 2 bis, en casos de daño al consumidor por infracción a la Ley 19.628. En la historia de la Ley 20.398 se señaló expresamente que, primero, no pueden existir dos actores públicos participando en la fiscalización y el cumplimiento de las obligaciones que emanan de la Ley de Protección de Datos Personales. Y segundo, que el artículo 15 bis le da al CERNAC una facultad excesiva en materia de protección de datos. En esta materia se está discutiendo otro proyecto que busca ampliar la regulación para hacerla homologable a la que existe en los países europeos. Cierro comillas. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra opinión? El proyecto de ley deroga la facultad del Consejo de la Transparencia de velar por el adecuado cumplimiento de la Ley de Protección de Datos de carácter personal por parte de los órganos de administración del Estado. Por ello, en definitiva, para evitar una dispersión regulatoria, en nuestro juicio, todas las facultades en materia de protección de datos personales deben quedar radicados en la Agencia de Protección de Datos, que nos parece la mejor experiencia comparada. Bien. Asimismo, en términos de coordinación regulatoria, queremos hacer el siguiente énfasis. La Agencia de Protección de Datos cuenta con múltiples facultades, en particular, dictar normas generales, aplicar, interpretar, administrar las leyes y reglamentos, determinar infracciones, aplicar sanciones. Bien. Tratándose de sectores regulados, el ejercicio de dicha facultad debiese contar con el informe previo vinculante del regulador primario. Sin embargo, el requisito de coordinación regulatoria solo se contempla para las instrucciones o personas de carácter general que puedan tener efectos en los ámbitos de competencia del Consejo de la Transparencia y viceversa. Es decir, queremos hacer el siguiente énfasis. El proyecto no se contempla la coordinación regulatoria con la Comisión para el Mercado Financiero. Como sistema bancario, esto es esencial, que debe existir una coordinación, dado que nuestro regulador es la CMF que actúa permanentemente sobre nosotros. La coordinación regulatoria es esencial. ¿Para qué? Para básicamente otorgar certeza en la definición de conceptos indeterminados, por ejemplo, que contiene el proyecto de ley. Doy dos ejemplos que son los que están más correspondientes a este punto, que uno es la palabra hábitos personales, que corresponde a datos personales sensibles, ¿no? Y la otra es la palabra técnicamente posible, que básicamente es la transmisión directa de datos personales entre responsables y su tratamiento. Estos dos puntos hay que definirlos en forma adecuada, y para eso se requiere la coordinación con nuestro regulador. Bien, creo que vamos en tiempo, señora Presidenta. En síntesis, el proyecto de ley, a nuestro juicio, es un importante avance en materia de protección de datos y deseamos apoyarlo que pueda resultar de la mejor forma. En este marco es clave que la institucionalidad cuente con los recursos para efectivamente realizar su labor. El informe financiero del proyecto contempla la contratación en régimen de 33 funcionarios, incluyendo los 3 miembros del Consejo Directivo y un gasto fiscal de 1.660 millones en régimen. Lo hacemos notar porque nos parece que puede haber la necesidad de revisión de estas cifras, funcionarios y montos, puesto que la magnitud de los desafíos son muy relevantes y puede que estas cifras no sean suficientes. Dicho lo anterior, en este marco, ¿qué sugerimos en resumen? Sugerimos perfeccionamientos puntuales para potenciar el proyecto. Repito, eliminar el criterio de desequilibrio extensible, ya que el objetivo que se persigue
se cumple con los principios de finalidad y proporcionalidad. Segundo, ejemplificar el concepto de interés legítimo, tal como lo señalé. Tercero, restablecer el acceso a datos provenientes de fuentes públicas. Eventualmente puede ser a través de una lista cerrada. Cuarto, suprimir la diferenciación de estándares de cumplimiento de medidas de seguridad en relación al tamaño de empresa. Podemos dar otro ejemplo, pero ciertamente que el tamaño no es el problema. El problema es el tipo de acción y funciones que realiza la empresa. Sexto, radicar en la ADP, en la APB, todas las facultades en materia de protección de datos personales, con lo cual hay que derogar el artículo 15 bis de la Ley de Prevención de Datos actual. Y por último, sobre este punto, es consagrar la coordinación regulatoria entre la APB y la CMF a través de un informe previo vinculante. Esa es nuestra propuesta. Finalmente, la regulación, pensamos, debe promover que las instituciones financieras cuenten con información, habida cuenta de los resguardos y requisitos de acceso. Queremos enfatizar también los beneficios de un esquema que permita avanzar en esta línea. Los beneficios son mejor información para evitar sobreendeudamiento, mejor gestión de riesgo facilitando la inclusión financiera, mejor supervisión financiera y finalmente fomentar la competencia en beneficio de todos los chilenos, dado que en nuestro país tenemos que avanzar mucho más hacia un sistema financiero del primer mundo, porque todavía estamos a mitad de etapa. Gracias, señora presidenta, creo que cumplimos con los tiempos. Ok, muchas gracias a don José Manuel Mena Valencia por su exposición. Quiero decirle que ya todos los diputados y diputadas de esta comisión tienen la exposición que usted hizo llegar por escrito en sus respectivos correos y también en sus cuentas de WhatsApp. Nosotros usamos el WhatsApp también como mecanismo más rápido de información, así que lo hemos distribuido de todas las formas y también a aquellos que lo han solicitado de manera impresa. Así que están todos los elementos sobre la mesa. Seguimos entonces con don Marcelo Drago, académico y expresidente del Consejo para la Transparencia. Don Marcelo estaba aquí, así que nos pidió poder venir de manera presencial. Le doy la bienvenida a don Marcelo, gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, sin más vueltas, le ofrezco la palabra también hasta por 8 minutos y después haremos una ronda de preguntas para quienes quieran hacer alguna consulta a nuestros expositores. Don Marcelo, le ofrezco la palabra. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Yo aproveché de venir presencialmente, estaba aquí en la región. Creo que es bueno retomar todo lo que se pueda presencial en este tipo y en todo tipo de materias. Yo fui presidente del Consejo para la Transparencia y en ese minuto se aprobó la reforma constitucional que dio rango constitucional a la garantía fundamental de protección de datos personales. Entonces, tomamos ese elemento, impulsamos esa materia y creo que de alguna forma hicimos valer esa función del Consejo de velar por el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales entre los órganos de la Administración del Estado. Ahí está. Entonces, quiero hacer algunos comentarios. Los primeros no se los voy a hacer, porque creo que ya muchos lo mencionaron, así que no voy a dar la lata de repetir nada. Solo enfatizar, uno, que esta ley tiene que apuntar hacia la convergencia regulatoria, tanto con la Unión Europea como con el convenio 108 de la Unión del Consejo de Europa, que son cuestiones diferentes, pero ambas muy importantes para el país. La convergencia con la Unión Europea permite libre flujo de datos entre ese bloque económico y el país. Y creo que eso es importante para la economía del país, para el crecimiento y también para hacerlo en un espacio de resguardo, de protección a los derechos fundamentales. El convenio 108 del Consejo de Europa es el único tratado internacional en materia de protección de datos y lo que permite es una colaboración global en materia de cumplimiento y también convergencia global más allá del estándar europeo. El convenio 108, si bien el Consejo de Europa, en realidad es un tratado internacional que va mucho más allá de Europa, hay países asiáticos involucrados, africanos, americanos muchísimo, partiendo por Argentina y por México. Entonces, bueno, pero eso ya se habló y creo que no es bueno repetirlo. También hay una serie de modificaciones que son necesarias, muchas de las cuales se han ido planteando acá,
como lo que se habló de fuente de acceso público. Creo que efectivamente se tiene que retroceder ahí, tiene que eliminarse. Lo de interés legítimo tiene que revisarse, así como viene del Senado, porque no está completamente en la línea del estándar europeo. Ya la gente de derechos digitales lo planteó acá. Las reglas sobre datos de salud que están en el proyecto son innecesarias, están superadas por la ley de derecho de deber del paciente, que funcionó bastante bien. Las multas tienen que ser disuasivas, en eso también hay que revisarlo. El principio de transparencia en el tratamiento de datos puede ser mejorado, creo que es una materia en que hay que avanzar bastante. Y creo que yo me voy a detener en lo que creo que puedo aportar más, que es la institucionalidad, y es lo que yo lo referido a este quiebre que se hizo en el Senado. O sea, a ver, el primer proyecto en materia de protección de datos atribuye al Consejo de Transparencia la Autoridad de Protección de Datos. Eso fue en el primer gobierno de Bachelet. Luego, en el gobierno de Piñera 1, se le entregó a el CERNAC. Luego, en Bachelet 2, primero se entregó, se creó una agencia nueva. Luego, con Piñera 2, se entregó al Consejo para Transparencia y eso se aprobó en la Comisión de Constitución del Senado, y eso se modificó después en la Comisión de Hacienda. Creo que aquí hay un tema que hay que revisar y que creo que no es conveniente para el país tener estas dos competencias separadas. Toda la experiencia internacional apunta a una sola agencia de transparencia y protección de datos en la medida que esa agencia de transparencia sea autónoma. Uno revisa país por país, donde hay una institucionalidad de transparencia robusta, se reúne con protección de datos. No hay ni una sola excepción, ninguna sola. Entonces, separarlo en este país, que tiene un Consejo de Transparencia de rango legal con una autonomía aprobada, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Miren, aquí hay 8 países, todos con características, 12, perdón. Que este año, tú eres más joven. Todos, básicamente, países de primer estándar, otros de otros estándares, pero todos lo reúnen en una sola agencia. Inglaterra es el más famoso, perdón. Inglaterra es el más famoso, el Information Commissioner Office, o sea, el comisionado de la información. Ahí está. El comisionado de la información británico, el que llevó adelante las investigaciones contra Cambridge Analytica. Es quizá la agencia de protección de datos más relevante del mundo. Es transparencia y protección de datos. Y tanto sí que su nombre solo indica transparencia, digamos, porque después se le agregó protección de datos, como estamos pensándolo acá en Chile. En Alemania, a nivel federal, está el Comisionado Federal de Transparencia y Protección de Datos, y después a nivel de cada uno de los estados, de los landes alemanes, está el correspondiente Agencia de Transparencia y Protección de Datos, de acceso a la información y protección de datos. También, de hecho, ahí crearon una institucionalidad europea de una academia para desarrollar esta materia, transparencia y protección de datos, y poder generar conocimiento en esa línea. En Suiza, lo mismo a nivel nacional y a nivel federal. En Serbia, lo mismo. En Canadá, lo mismo a nivel federal exclusivamente, no a nivel nacional. ¿Por qué? Porque transparencia en Canadá, a nivel federal, no tiene autonomía, es un ombudsman, sin capacidad resolutoria. O sea que yo creo que me tienen que ayudar a pasar, porque deben ser las pilas de esto que... Dale, no. Vamos a presentación, por favor. Hay que retroceder un poquitito. Vamos a ir bien rápido. Eso, Suiza. Vamos, el siguiente. Suiza, continuación Serbia, dale nomás. Serbia, sí, siguiente. Canadá, a nivel de los estados federales, siguiente. En México, a nivel nacional, de hecho, de la misma trayectoria de Chile, un Consejo para Transparencia Nacional, después se le agregó protección de datos, y después a nivel federal, también, en la Ciudad de México, en Puebla, etc. En Argentina, de hecho, no le cambiaron ni el nombre. La Agencia de Transparencia de Acceso a la Información Argentina tiene ambas competencias. Lo mismo en Perú. Siguiente. Lo mismo en Australia, a nivel nacional y a nivel de sus estados federales. Adelante, nomás esto es como para ir mostrándonos. En España, es el mejor de los ejemplos.
en España tiene un estándar muy de una agencia de protección de datos muy robusta, que nosotros miramos mucho en materia de jurisprudencia y de todo. Y está separada de transparencia. ¿Por qué? Porque el Consejo para la Transparencia y el Buen Gobierno Español no es un órgano autónomo, ni siquiera es un consejo, es un órgano unipersonal, el consejo tiene el puro nombre. Pero no es un órgano autónomo, depende directamente del gobierno, puede ser removido por la autoridad de turno. Por lo tanto, no se juntó con transparencia porque no cumple el estándar de independencia. Pero ¿qué hicieron a nivel de las autonomías españolas? Los juntaron. Y ahí está el Consejo para la Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. No tiene ningún sentido separar estas dos materias cuando tengo un órgano autónomo que cumple con los estándares. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que robustecer la institución existente, pero hay que crear nuevas. Creo que en un contexto de crisis económica, de crisis fiscal, menos todavía, digamos, estos son recursos públicos que se pueden aprovechar muchísimo mejor. Adelante nomás, sigamos, después podemos entrar en detalle. ¿Qué va a pasar? Aquí, además, si se separa, vamos a tener un ámbito de inseguridad jurídica, de conflictividad entre dos agencias. El Consejo de Transparencia a cargo de la transparencia y el acceso a la información pública, y una agencia al frente velando por algo que debería estar poniéndose en juicio en el mismo contexto, se separan totalmente y por lo tanto pueden entrar en conflicto. ¿Cómo soluciona esto el proyecto? Con una coordinación regulatoria que es como un intercambio de oficios, no a nivel de casos, donde sí se van a dar los problemas, sino que a nivel como de normativo general, que además no resuelve nada porque se intercambian los oficios y queda ahí. Si no están de acuerdo, no se resuelve nada. ¿Cuál es la coordinación regulatoria? ¿Quién resuelve? Ambos son órganos autónomos, no tiene ningún sentido separarlos. Toda la experiencia internacional apunta en el sentido contrario. A nivel de fiscal no tiene sentido. Y miren, este es el organigrama actual del Consejo para la Transparencia. Esto se me echó a perder, parece que no compré las pilas. Y básicamente se pueden compartir el 90% de la institucionalidad actual. Se puede efectivamente aplicar en para ambas funciones. La dirección de desarrollo, los temas jurídicos, fiscalización, existe un consejo directivo. No tiene sentido crear un símil de esto. De hecho, el proyecto de ley tiene una serie de artículos que son copias de la ley de transparencia. En la parte operativa, en la parte de las investigaciones, en la parte de resolución de los casos. Son copias ajustadas de la ley de transparencia. Entonces estamos creando un órgano al lado para hacer de la misma forma que hace el Consejo de Transparencia hoy día, algo que hoy día además hace el Consejo de Transparencia de forma limitada porque la ley actual no le da todas las facultades. Entonces yo creo que aquí podemos entrar en un ámbito de conflicto si se separan. Hay temas muy delicados en manos del Estado, como información en materia de salud, como uso de datos personales con fines políticos. Y por lo mismo, esto quizás no debiera estar en el ámbito del Ministerio de Economía y con la coordinación del Ministerio de Economía, sino que debería coordinarse con el gobierno, con otro ministerio, probablemente con la SECPRES, que yo creo que es la mejor y la más adecuada para esto, o con el Ministerio de Justicia eventualmente, pero no con el Ministerio de Economía. ¿Y qué es lo que les propongo? Básicamente dejar que sea una sola autoridad, el Consejo de Transparencia y la Autoridad de Protección de Datos, como se hace en todo el mundo, pero con ajuste. No puede ser igual. No es llegar a entregarle al Consejo de Transparencia actual las facultades y punto. Tiene que tener ajuste. Creo que debe, es el siguiente, debe aumentarse la cantidad de consejeros del Consejo actual. Hay 3. Creo que esto funcionaría con un consejero adicional, con 4, así no tenemos que estar pagando otros 3 consejeros nuevos como está en el proyecto, digamos, sino que uno solo adicional. Se tienen que establecer de tiempo completo esta labor. Muy pocos saben, pero la labor de consejero del Consejo de Transparencia es de tiempo parcial, se paga por sesión. Uno se supone que tiene que estar haciendo otras cosas entre medio, lo que hace muy difícil la factura de la demanda que tiene el Consejo, y creo que eso ayudaría a la transparencia y a la protección de datos establecer un sistema único donde además los consejeros sean de tiempo completo. El presidente de la agencia y el vicepresidente están designados por el Consejo, por el presidente de la República en el proyecto. Eso no creo que sea conveniente para la autonomía del órgano, que debe fiscalizar primariamente al gobierno, no primariamente, pero el gobierno y el Estado es un tratador de datos importantísimo.
vean todos los datos de salud, todos los datos previsionales, todos los datos del registro civil. Es realmente masivísimo, que no exista un control férreo externo que pueda, de un órgano autónomo, sencillamente puede terminar dañando una garantía constitucional. Y bueno, y se tiene que ampliar también las inhabilidades y las incompatibilidades de los consejeros, pero en definitiva hay mucho de lo cual sencillamente se puede compartir y el Estado en ese sentido podría ganar muchísimo. Así que eso tenía, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, don Marcelo. Muy interesante la exposición. Y vamos a terminar entonces con la señorita Andrea Ruiz. No sé si está por ahí, Andrea. Sí. Académica de Derecho Administrativo de la Universidad Alberto Hurtado. ¿Y está en conjunto con Emilio Iñate? No, viene separado. Ya, perfecto. Entonces le ofrezco la palabra a Andrea por 8 minutos también. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio también agradecer la invitación a esta comisión para poder aportar desde el mundo académico y también de la experiencia de haber sido parte y acompañado a la instalación de otro derecho fundamental como el derecho de acceso a la información y que nos permite también tener un aprendizaje que creemos que es útil para este proyecto de ley que busca también instalar un derecho y además de instalar este derecho busca también generar una institucionalidad y un modelo de cumplimiento de la ley que debe ser incentivado. Así que, por tanto, ahí no sé si Cecilia o yo derechamente ponemos la presentación. No sé si ustedes pueden ver la presentación allá. Voy a poner pantalla completa. Se ve bien. Sí, súper. Ok. Bueno, yo creo que primero ustedes están en una etapa hoy día, es el día en que van a aprobar o deben aprobar la idea de legislar en general sobre este proyecto y creemos que es relevante primero considerar cuáles son las deudas pendientes hoy día al 2022 en Chile. Y tenemos muchas deudas pendientes en protección de datos. Varios anteriores han dicho, mira, la tecnología ya nos superó, estamos atrasados, este es un proyecto de ley que viene a resolver los problemas de un proyecto del año 1999, es decir, del siglo pasado. Y tenemos deudas pendientes con todos, tenemos deudas pendientes con las personas, ¿no? con nosotros mismos, porque no le hemos dado la fortaleza y no hemos hecho realidad un derecho humano, un derecho fundamental, que está reconocido ya en nuestra Constitución de manera expresa desde el año 2018. Además tenemos deuda con las empresas, ¿no? Porque más allá de que uno dice, mira, la ley no se cumple, la ley 19.628 no se cumple, la verdad es que tampoco es que existe un sistema regulatorio que incentive el cumplimiento de las empresas. Las empresas dicen, bueno, ¿y qué gano yo con cumplir con protección de datos? Pues la verdad es que uno le puede sugerir y decir, mire, gana por prestigio, porque usted está haciendo algo importante para las personas, pero las empresas dicen, bueno, ¿y qué pasa si no cumplo? Y la respuesta de nosotros, que nos toca asesorar a algunas empresas, es decirle, mire, no pasa mucho, o más bien no pasa nada. Y además, creo que con las empresas tenemos una deuda. Hoy día, ustedes saben, Chile no es un país grande, es un país pequeño, y las empresas tienen que internacionalizarse. Y para que eso pueda ocurrir y para que las empresas a nivel internacional confíen en nuestras empresas, confíen en nuestros emprendedores, tienen que ofrecer o ser capaces de ofrecer un estándar de protección de datos. Y además estamos en deuda en el ámbito internacional. Chile hace bastante rato se comprometió con la SD de mejorar sus estándares en protección de datos y además debemos nosotros obtener un estándar que es el de país adecuado. Hoy día la Unión Europea va certificando países, pero también hay otros organismos u otras entidades a nivel internacional que certifican países y tenemos que hacer ese esfuerzo como país para llegar a ese estándar porque ese es el estándar que está vigente en la materia y nosotros seguimos estando por detrás. Países en la región como Uruguay y Argentina hace rato ya consiguieron su reconocimiento de país adecuado y eso les abre unas puertas distintas al comercio internacional que las que tenemos nosotros. Y la verdad es que no quiero darles recomendaciones porque ustedes son los legisladores, pero desde la perspectiva que nos toca, creo yo que ¿dónde tenemos que poner el mayor esfuerzo legislativo? Yo lo centro en 3 verbos o en 3 conceptos, en la normativa, en la implementación y en el encauzamiento.
Desde el punto de la vista de la normativa, es decir, de cómo se va a quedar redactada la ley, debiésemos hacer homologable nuestras normas a la normativa internacional, al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Tenemos que cumplir un objetivo, y ese objetivo como país que nos tiene que aunar nuestros esfuerzos es conseguir la declaración de país adecuado, y para ello no tendremos que ser especialmente creativos, tenemos que tratar de no innovar en las definiciones. Ojo cuando le sacamos apellidos a los conceptos o los relativizamos, ¿ah? Nos preocupa, o yo he escuchado también otras exposiciones que en eso comparten, la definición de un dato sensible como un número cerrado, la definición de anonimización, y me alegra escuchar al ministro que dice, estoy escuchando y quizás voy a hacer algunas modificaciones, puesto que la anonimización, cuando se puede reversar, deja de ser anonimización y por tanto entonces nos genera un problema. El derecho de acceso, que nos permite a nosotros saber quién está tratando datos y qué datos nuestros está tratando, no puede tener limitaciones, eso también a nivel internacional está así. El concepto de fuentes accesibles al público debe desaparecer. El Consejo para la Transparencia ha tenido muchos dolores de cabeza tratando de aplicar este concepto, y a nivel internacional ya no existe porque se establece el concepto de interés legítimo. La autonomía de la agencia es un tema que siempre va a salir y que es uno de los elementos que son revisados cuando se revisa la adecuación de los países, y también el sistema sancionatorio. Por tanto, cuidado con las innovaciones que nos hacen o que nos parecen tan interesantes porque nos hace parecer muy particulares como país, pero eso tiene un riesgo. Y luego hay que tener también en cuenta, en cuanto a la normativa, que nosotros tenemos que siempre estar preocupados de esta idea de la neutralidad tecnológica, que supone que la ley debe permanecer neutra, ¿no? No tiene que tener un criterio ni persecutorio ni validatorio, es neutro en cuanto a los tipos de tecnología y al desarrollo de los mismos. La inteligencia artificial, el uso de algoritmos, es decir, todo esto tiene que estar dentro de la preocupación de la ley, pero no tiene que favorecer ni uno ni otro, o no tiene que entorpecerlo, porque no es la tecnología la que es la negativa, sino que es cómo se hace uso de ella y cuáles son los resguardos que tenemos que tener. Eso es la normativa. En cuanto a la implementación, aquí hay que preocuparse mucho de que la ley establezca y ponga los incentivos adecuados para el cumplimiento por parte de los responsables. Hablamos que los responsables son las empresas, son los organismos públicos, son las personas jurídicas, son fines de lucro. Sí, todo aquel que tiene datos personales tiene que tener un incentivo para cumplir de manera, ojalá, espontánea con la normativa. No porque existe alguien que le esté recordando, no porque esté la agencia encima. Sabemos que la agencia no va a poder estar encima de todos porque con 33 funcionarios y con el presupuesto que se le asigna va a ser realmente imposible. El número de sujetos obligados es casi indefinido, ¿verdad? Porque son todas las empresas, todas las personas jurídicas, etcétera, etcétera, y por tanto aquí recoger un principio de responsabilidad proactiva que traiga beneficios a los tratadores de datos personales y a los responsables de los datos personales es muy importante. Ese es un eje central en el éxito que han tenido las leyes de protección de datos personales a nivel internacional. Y por tanto, entonces, un adecuado desarrollo del compliance en protección de datos con normas claras sobre la necesidad de tener un encargado del cumplimiento. Se ha dicho por ahí que el encargado del cumplimiento se ha transformado en otros países en la piedra angular de la protección de datos personales. Es el que está dentro de la entidad, pero que se relaciona con las personas, que se relaciona con la agencia, y por tanto, entonces, es como el motor dentro del organismo o del encargado, del responsable del tratamiento. Y un modelo de prevención de infracciones con una evaluación de impacto que se realice antes de iniciar el tratamiento. Y eso es un elemento que no está hoy día en nuestra ley. Y luego hay una cápita importante para mí en la lógica de la implementación, que es que exista súper identificado que tiene que haber una promoción del derecho y una educación también a las personas. Las personas no estamos conscientes de que tenemos un derecho a la protección de datos personales, y eso requiere una
especial preocupación. Es cierto que le vamos a encargar al órgano garante la capacidad de promover el derecho, pero también hay que tomar acciones más decididas, ¿no? Por ejemplo, incluir en el currículum escolar esta materia de protección de datos, sensibilizar a las niñas y adolescentes con el uso de las tecnologías, con el cuidado de sus datos, con el respeto de los datos de las otras personas, etcétera, etcétera. Y por último, en esta idea, la idea del encauzamiento, ¿no? Tenemos que tener un órgano garante que le dé suficientes garantías a las personas y también a los sujetos obligados de un proceder independiente y autónomo, procedimientos, ¿verdad? Lo más sencillos y eficaces de amparo del derecho a la protección de datos, incluso la posibilidad de establecer acciones colectivas, porque la verdad es que la afectación de datos personales muchas veces no es a una persona, no es vis a vis, sino que es a grupos de personas, y ya lo hemos visto con el caso del CERVEL, que fue muy paradigmático, y además con procedimientos de alcance geográfico, es decir, que vaya a una regulación de extraterritorialidad, se le denomina, y que por tanto nuestro órgano y nuestros procedimientos de encauzamiento alcanzan también a todo al que él haga tratamiento de datos de personas nacionales, extranjeros que estén en el país, independiente de dónde esté su sede central, etc. Debe haber un sistema sancionatorio eficaz, con sanciones que sean un tope máximo. No ayudan las sanciones con tope mínimo, ¿ok? Eso se los digo desde ya, me parece crítico. El Consejo para la Transparencia, que tiene sanciones de tope mínimo y de tope máximo, 20 y 50% de la remuneración, tiene dificultades cuando quiere utilizar este mecanismo para incentivar cumplimientos. A veces no es tan fácil tomar una decisión de aplicarle un 20% de una sanción. Y es también relevante pensar que la sanción tiene que ir asociada a la capacidad del sujeto responsable y, por tanto, a nivel internacional normalmente se considera un porcentaje de las utilidades, y todo ello tiene que atender entonces a definirse en función de la gravedad de la falta, de la debida diligencia del responsable, de si cooperó con el sistema y con un margen importante para la agencia, eso que sea disuasivo, pero que sea proporcional, que por tanto entonces, como ustedes le planteaban la otra vez a Bruno Giancarelli, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que la empresa no lo tome como un costo hundido y asuma mejor que es pagar la infracción? Y lo último, también quiero mencionar el tema de la coordinación y la colaboración reglada con los demás órganos con competencia sectorial. Esto es particularmente complejo. ¿Qué necesita la agencia? Me voy a centrar en estos tópicos porque me parece que en el fondo, escuché hablar a Marcelo, hablaba de esta lógica con la que nacía el proyecto, o que se decía, mira, debiese ser el Consejo para la Transparencia, porque el Consejo ya es un órgano autónomo, ya tiene un recorrido, ya tiene una especialización, ¿verdad? Y aquí lo primero que hay que decir es que esta agencia necesita de legisladores y necesita de ustedes que le demos autonomía real, que alcancemos el estándar de la Unión Europea. El borrador de la nueva Constitución plantea que esta agencia es autónoma constitucional, por tanto, con eso se evita este modelo fragmentado de tener un estándar para los órganos de la administración y otro para el Congreso Nacional, otro para el Poder Judicial, otro para los demás órganos autónomos constitucionales. Ojo, preocupa también de manera importante en la autonomía real que el presidente y el vicepresidente de la agencia sea nombrado por el presidente de la República. No puede ser nombrado por el presidente de la República, se le resta autonomía, lo transforma en un organismo interno de la administración, en particular porque además el presidente de la República es el jefe de los órganos que son sujetos obligados, entonces eso hace una contradicción. Presupuesto necesario y acorde al desafío. Un punto crítico es el financiamiento de la agencia. Lo que nos comentaban recién era, mira, tiene 33 funcionarios y 1.600 millones para funcionar. Eso se consideró cuando iba a ser el Consejo, el órgano garante. Hoy día, si quieren poner un ejemplo, el Consejo para la Transparencia tiene en el orden de los 7.000 millones de pesos para funcionar. Si vamos a crear una agencia paralela, no podemos darle 1.600 millones para funcionar, con lo complejo que es el ámbito que tiene que regular.
Deferencia institucional o deber de coordinación y coherencia. Cuando se tomó la decisión de que no sea el Consejo, ¿verdad? Es una decisión que tiene consecuencias. Cuando estaba en el seno del Consejo, este problema que planteaba Marcelo de la inseguridad jurídica no se daba porque ambas competencias estaban en el mismo órgano y por tanto el problema de la ponderación se resolvía en el Consejo. Cuando yo los separo, tengo que buscar mecanismos que hagan coherente la decisión para las personas y que impliquen o que no permitan que esto sea resuelto por los tribunales. Cuando tú llegas al tribunal, aquí a la Corte de Apelaciones, la discusión tiene que ser de legalidad, si se cumplió o no con la legalidad, pero no puede ser de quién tiene más razón o menos razón. Al final vamos a terminar transformando esto en una discusión entre órganos que se va a dar en los tribunales. Evidentemente es insuficiente la norma de coordinación regulatoria porque dice que el Consejo o la agencia tiene que pedirle al Consejo opinión cuando vaya a dictar normas de carácter general. Eso no es suficiente, ¿verdad? Tampoco es suficiente porque no se menciona cómo tiene que coordinarse con los demás órganos sectoriales. Evidentemente tenemos otros órganos que también están tomando decisiones sobre tratamientos de datos, como el CERNAC, el Consejo, la Superintendencia, la Comisión del Mercado Financiero, etcétera, etcétera, y nada dice el proyecto de ley de cómo se van a coordinar. Y por último, entonces, cuando se empiecen a ver los casos específicos, los procedimientos de tutela u otros procedimientos que pudiesen abrirse, es esencial resolver. ¿Va a existir la necesidad de solicitar una opinión al órgano especializado? ¿Cuál opinión prevalece? ¿Habrá que tener deferencia con el órgano regulatorio específico o deferencia con el órgano de protección de datos específico? ¿Cuál de los dos va a prevalecer? Bueno, eso es una decisión que tenemos que resolver. Algunos dicen, bueno, que tome la decisión el órgano que tiene en su poder el procedimiento. En este caso, por ejemplo, podría ser la agencia. Si esto no es así, vamos a llegar a los tribunales discutiendo temas técnicos a un órgano que es, en este caso, las Cortes de Apelaciones, que deben resolver problemas de legalidad. Por tanto, el sistema empieza a fracasar. Algunas competencias adicionales que podría tener este órgano y que no están así recogidas habría que evaluar la creación de un registro de base de datos. Esto el GDPR ya no lo contempla, porque ellos llevan 20 y tantos años con vigencia. En su origen lo contempló y eso le permitió a los órganos garantes tener una proyección de la magnitud de su trabajo. Si esto no existe, le está restando una herramienta que fue interesante en esta primera fase en otros países. Y por último, creo yo en esto relevante el tema de las facultades de inspección y de acceso a las bases de datos de manera expresa. Me preocupa a mí que se diga que tiene facultades de fiscalización, pero que no quede tan claro si puede entrar a una base de datos, si puede intervenir esa base de datos, si puede sacar copia de la misma. Es decir, ¿qué facultades de inspección tiene? Eso queda cojo y me acuerdo haber conversado con algunas autoridades a nivel internacional y dicen, mira, eso debió haber quedado más expreso en nuestra ley. Y por último, solo para cerrar y a ver si el ministro está por ahí escuchando, porque las normas transitorias se juegan la existencia de una adecuada implementación. Evidentemente, la agencia, respecto de la agencia, no pueden hacerse los nombramientos dentro de los 60 días anteriores a la vigencia de la ley. Necesitamos más plazo, la agencia tiene que estar conformada antes, sus consejeros nombrados, su presidente, sus funcionarios, todos capacitados. Para que eso ocurra necesitamos más plazo. Podría ser, en el fondo, dentro de los 60 días de publicada la ley. Eso podría ser. Y nos daría tiempo para llegar a la oportunidad de la vigencia. Por tanto, entonces, ojo que iniciar una institucionalidad de cero es complejo. El Consejo para la Transparencia se demoró en instalar, si lo quieren tomar como ejemplo, y sus consejeros estuvieron nombrados con mucha antelación, 4 o 5 meses antes de la vigencia de la ley. Los reglamentos, pasa un poco lo mismo, ¿no? Claramente los reglamentos deben ser dictados con consulta obligatoria a la agencia. La agencia es la que va a tener que aplicarlos en definitiva después. No puede ser que la agencia se esté conformando y estemos dictando los reglamentos. Se debe ajustar el plazo de 6 meses entonces desde la vigencia de la ley a un plazo de publicada la ley.
distinto a eso. Acuérdense que aquí se hace una diferencia, ¿no? con las indicaciones del gobierno. La ley se va a publicar y por tanto los reglamentos tendrían que estar en vigencia antes de que entre en vigencia la ley. Por tanto, tenemos 13 meses entre medio para poder dictar los reglamentos. Antes debiese estar conformada la agencia y participar en la redacción de estos reglamentos. Y respecto de los sujetos obligados, las normas transitorias también son muy relevantes. Creo que es importante las indicaciones que presentó el Ejecutivo en este tema, teniendo en cuenta un régimen diferenciado en función del giro y del tamaño de la empresa. Y también habría que evaluar la entrada en vigencia del régimen sancionatorio en función o de la mano con el plazo de instalación de los modelos de cumplimiento. Los modelos de cumplimiento operan como un atenuante de responsabilidad y por tanto es un poco extraño que habiendo posibilidad de generar un atenuante, de dar un cumplimiento oportuno a la ley, no esperemos a eso e iniciemos la vigencia de las normas sancionatorias y de los procedimientos sancionatorios y por tanto pareciera que ahí hay una contradicción. Y con eso les vuelvo a dar las gracias, a reiterarles mi voluntad de colaborar con su etapa ya de análisis en particular y de poder aportar la experiencia desde lo académico y desde la lógica de instalación de otro derecho como fue el acceso a la información. Así que disponible para responder sus consultas también. Súper. Muchas gracias. Muchas gracias, la señora o señorita Andrea Ruiz, académica de Derecho Administrativo de la Universidad Alberto Hurtado. Nos quedaría entonces por escuchar a don Emilio Oñate, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, que sería nuestro último expositor, don Emilio, y posterior a eso pasaríamos a la votación general del proyecto. Al igual que al resto de los expositores y expositoras, le ofrezco 8 minutos para poder exponer. Si hay algún elemento adicional que falte, obviamente usted me avisa y no es problema que redondee su idea en algunos segundos o minutos más. Así que le ofrezco la palabra, don Emilio. Muchas gracias, presidente. Por supuesto, saludar a las señoras diputadas y señores diputados y agradecer la invitación, por supuesto, a exponer sobre esta importante temática. Me parece que es indispensable actualizar, como ya se ha dicho tantas veces, no la institucionalidad de la protección de datos personales en Chile. La ley 19.628 es una ley de agosto del año 1999, pero cuya tramitación se inició en el año 1993, antes del desarrollo de las redes sociales, de las tecnologías de la información, del Big Data, en fin, y por lo tanto es una ley anacrónica que requiere un perfeccionamiento y una adaptación a los nuevos tiempos a propósito de la gran cantidad de datos que tanto entidades públicas como privadas manejan, ¿no? Y que de alguna forma afectan nuestro derecho fundamental de protección de datos, o si se quiere, de autodeterminación informativa. Quisiera realizar mi exposición sobre 3 puntos que me parecen importantes y que además me han motivado a propósito de las exposiciones de quienes me antecedieron. Lo primero tiene que ver con una cuestión que podríamos llamar la denominación o nomen, ¿no? La segunda tiene que ver con los niveles de independencia o autonomía, y la tercera sobre si la agencia tiene que estructurarse bajo la lógica de lo que uno podría denominar un modelo único que solo regule la protección de datos personales, o un modelo mixto que regule la protección de datos personales y el acceso a la información pública. Respecto de lo de la denominación, si uno revisa el proyecto de ley, ya sabemos que se está generando una entidad que se denomina Agencia de Protección de Datos Personales. La verdad es que la denominación agencia, si uno revisa el ordenamiento jurídico chileno, ¿no? La Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, que hace referencia a los servicios públicos, se refiere a órganos de la administración del Estado, y el ordenamiento jurídico chileno en general habla de servicios públicos, organismos autónomos, entidades, consejos, en fin. No hay una denominación de agencia. La agencia, me parece a mí, tiene que ver probablemente con una denominación que se tomó de lo que son las agencias regulatorias independientes en la experiencia comparada, ¿no? Que son agencias que regulan un sector económico o una industria o la prestación de un servicio básico que en muchos casos se terceriza, se otorga a un privado y que es regulado por la autoridad.
Pero más bien en la experiencia comparada, cuando hablamos de protección de datos, hablamos de autoridad de control. Y esa autoridad de control, y eso está relacionado, me parece a mí, con que esta es una entidad que tiene que tener facultades sancionatorias, tiene que tener facultades de control. Por lo tanto, creo, y además así lo señala, por ejemplo, el artículo 8º de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuando al referirse al derecho a la protección de datos personales, señala que el mecanismo de garantía o tutela que va a existir sobre este derecho va a ser el de la autoridad de control. Y ese es el nombre, además, que toma el Reglamento General de Protección de Datos Personales, ¿no? Que, como ustedes saben, se dicta en el año 2016 y entra en vigencia en 2018. Habla de una autoridad de control en materia de protección de datos personales. Creo que es un elemento a tener en consideración porque la denominación agencia no solo no se concibe con la experiencia comparada, sino que yo diría que no es propia de la denominación que tienen los órganos, entidades o servicios públicos bajo el modelo de la administración pública chilena. Lo segundo que quiero decir es respecto de la autonomía o independencia, que este es un elemento esencial de esta autoridad de control o de esta entidad encargada de regular y promover la protección de datos personales. Esta es una autonomía que se expresa desde distintas perspectivas, ¿no? O independencia. Por supuesto, desde la designación de quién es su titular o titulares, respecto del presupuesto, respecto de el ejercicio de las funciones o competencias que le son asignadas, que deben ser exclusivas y excluyentes. En fin, ahora, se ha hecho mención aquí respecto del problema de quién asume o quién designa la presidencia de lo que hasta ahora sería la Agencia de Protección de Datos Personales. Yo coincido con aquello. Creo que no es positivo para los efectos de la autonomía e independencia que esa designación pase por el presidente de la República. Más bien creo que modelos de designación, en este caso de los 3 consejeros que están en el proyecto de ley, a través de un modelo mixto, ¿no? Donde interviene el Ejecutivo a través de una propuesta que es ratificada por los 2/3 del Senado, ¿no? o del órgano legislativo, es adecuado, y que el presidente de esta instancia colegiada, yo tengo mis reservas, entre paréntesis, que sea una instancia colegiada la que regule la protección de datos personales en Chile. Bueno, esa será materia o podrá ser materia de otra discusión. Más bien creo en los organismos unipersonales, a pesar que sé que están menos de moda o son menos, por así decirlo, atractivos, pero más bien creo que especialmente en materia de protección de datos personales se requiere una autoridad más bien unipersonal que colegiada. Pero en fin, en cualquier caso creo que como está hoy día el proyecto, podría ser perfectamente plausible y más adecuado que sean los consejeros designados por este modelo mixto que designen al presidente. Y finalmente quiero referirme a lo que dice relación con qué pasa con la experiencia comparada respecto del modelo único o del modelo mixto de una autoridad de control en materia de protección de datos personales. Vale decir, si es un modelo en que la entidad o autoridad de control solo regula la protección de datos, modelo único, o además regula el acceso a la información pública. Quiero dar alguna información que es de, por supuesto, público conocimiento, ¿no? A ver, de los 28 países que conforman la Unión Europea, incluido para estos efectos el Reino Unido, de los 28 países, 22 adscriben a un modelo único. Vale decir, tienen autoridades o entidades de control que solo regulan la protección de datos personales, única y exclusivamente. Solo 6 países de la Unión Europea adscriben al modelo mixto. Vale decir que el órgano de control regula la protección de datos personales y regula el derecho de acceso a la información pública. Esos 6 países son, aquí se han señalado algunos: Alemania, Reino Unido, Eslovenia, Estonia, Malta y Hungría. El resto de los países de la Unión Europea instalan autoridades de control bajo el modelo único. Vale decir que solo tutelan, regulan y promueven la protección de datos personales. A nivel de países de la OCDE, de los 38 países que conforman la OCDE, si consideramos los países europeos, 22 adscriben al modelo único, solo regulan y promueven la protección de datos personales. A nivel americano, como aquí también en parte se ha dicho, Canadá a nivel federal adopta un modelo único, Colombia a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, que tiene una delegatura de protección de datos, también adhiere a un modelo
único, y la excepción en materia de los países americanos que conforman la OCDE es México, con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, que adscribe al modelo mixto. Vale decir que esta entidad regula protección de datos y derecho de acceso a la información pública conjuntamente. Oceanía, Australia, modelo mixto, protección de datos y derecho de acceso a la información pública. Nueva Zelanda, modelo único, solo regula y promueve la protección de datos personales. Y los países asiáticos que conforman la OCDE, Corea del Sur y Japón, adquieren a modelo mixto. ¿Por qué hago esta referencia, señoras y señores diputados, no? Porque mayoritariamente en el mundo lo que existen son órganos de control que regulan y promueven la protección de datos personales de manera exclusiva y no conjuntamente con el derecho de acceso a la información pública. ¿Qué pasa a nivel iberoamericano? O si ustedes quieren más cercanos a la región, la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales. Red Iberoamericana que está conformada por 12 países, ¿no? En esta red iberoamericana, donde está, cito los países que adscriben al modelo único, vale decir que tienen autoridades de control que solo regulan la protección de datos personales: Andorra, España, Brasil, Colombia, Costa Rica y Portugal. Y países que adscriben al modelo mixto, o sea que tienen agencias que regulan la protección de datos y el derecho de acceso a la información pública: Argentina, México, Panamá y Uruguay. O sea, mayoritariamente en la experiencia comparada, yo no estoy diciendo que esto sea bueno o malo, estoy diciendo que mayoritariamente en la experiencia comparada los países configuran agencias o autoridades de control que regulan única y exclusivamente el derecho a la protección de datos personales. Pero todavía más, me parece interesante remarcar dos cosas. ¿Cuáles son las legislaciones más recientes en materia de protección de datos personales a nivel latinoamericano? La legislación brasilera y la legislación ecuatoriana. Estos países acaban de promulgar, acaban de entrar en vigencia, Brasil lo hizo con un desfase de 2 años, acaban de promulgar legislaciones en materia de protección de datos personales adaptándose a los estándares del reglamento. Don Emilio, ya cumplimos el tiempo, le pido que vaya redondeando su presentación, por favor. Perfecto, Presidenta, estoy terminando. Ecuador y Brasil generan autoridades de control que solo regulan la protección de datos. Termino con lo siguiente. Me parece que es adecuado el modelo que hasta ahora está en discusión, con el que se configura el proyecto de ley que hoy día está en tramitación, en segundo trámite constitucional acá en la Comisión de Constitución, por varias razones. Primero, porque creo que son derechos distintos. El derecho a la protección de datos personales es un derecho distinto al acceso a la información pública. La protección de datos personales lo que busca es resguardar nuestra data, nuestra información, resguardar y poder controlar, ejercer la autodeterminación informativa. El acceso a la información pública tiene por objeto fortalecer el Estado de Derecho, transparentar las decisiones que adopta la autoridad. Son derechos que tienen naturalezas distintas. En la experiencia comparada, ya dijimos, mayoritariamente los órganos de control regulan única y exclusivamente la protección de datos personales. Tercero, en la normativa europea, también siguiendo con la experiencia comparada, el mandato europeo establece que todos los países de la Unión Europea tienen que tener una autoridad de control en materia de protección de datos personales. Esa exigencia no existe para el acceso a la información pública y eso obedece probablemente a la razón que vi anteriormente. Son derechos distintos. En tercer lugar, si bien hay agencias o entidades que regulan ambos modelos, primero regularon la protección de datos personales y luego se les adicionó el acceso a la información pública. El Consejo para la Transparencia tiene una tradición de más de 10 años de eficiencia, me parece a mí, y de buena regulación en materia de derecho de acceso a la información pública. Adicionarle ahora a la protección de datos personales no solo supone desvirtuar su función original, que ya tiene toda una tradición normativa y jurisprudencial en la materia, sino que además va a significar que no tengamos un mecanismo adecuado de resguardo para un derecho que no es del futuro, como es la protección de datos personales, sino que es del presente. Y termino con lo siguiente. Si uno revisa más de 20 agencias regulatorias en Chile, las superintendencias, el CERNAC,
entidades mixtas o híbridas que ejercen jurisdicción, Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en fin, Contraloría General de la República. Prácticamente en su gran mayoría de esas agencias regulatorias lo que hacen es salvaguardar o tutelar un derecho específico, no dos derechos específicos, porque eso finalmente debilita la tutela o garantía de este derecho. Muchas gracias, señoras y señores diputados. Muchas gracias a usted, don Emilio Oñate. Bueno, ya habiendo tenido todas las exposiciones, yo quisiera preguntarles a los diputados y diputadas presentes si quieren hacer alguna pregunta a alguno de nuestros expositores, que ellos las puedan responder y después que podamos proceder a la votación. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidenta. Bueno, aquí se dio un debate, podríamos decir, bastante interesante respecto a la procedencia o no de contar con dos organismos distintos, o bien si vale más la pena mantenerlo en uno solo. Habíamos recibido muchas audiencias, muchas exposiciones hasta ahora y no se había dado tanta discusión. En ese sentido, le agradezco al señor Oñate y también al señor Drago profundizar en sus argumentos, y me gustaría saber bien, por el lado de el señor Drago, cuáles son estos conflictos de competencia que pueden surgir entre los dos órganos de coexistir de forma separada, y quizás profundizar en experiencias exitosas que pueda haber en otros países donde, manteniéndolo unificado, estos dos sistemas funciona de buena manera. Mi opinión personal es que si existen efectivamente experiencias en el derecho comparado de que pueden funcionar bien, puede operar bien este sistema con un solo órgano, la economía en el fondo ahí debería mandar, y el cuidado de los recursos públicos también debería ser algo a considerar. Entonces, si es algo posible implementar un modelo donde coexistan dentro de un mismo órgano, tal como decía el señor Drago, el Consejo para la Transparencia y esta Agencia de Protección de Datos, y de esa forma lograríamos alcanzar en el fondo este objetivo con una mayor economía, me parecería bastante interesante, y por eso, reitero, me gustaría saber bien cuáles son esos conflictos de competencia que pueden surgir y qué experiencia comparada quizás él destacaría sobre las demás en relación a un modelo exitoso de órgano único. Muchas gracias. Gracias, diputado Sánchez. Diputado Soto. Gracias, presidenta. Va a ser una pregunta muy corta. Respecto del mismo tema que está planteando el diputado que me ha precedido en la palabra, sobre tener un modelo de protección de datos personales único o mixto, ¿ah? Yo me inclino a que exista una sola institucionalidad que abarque ambas competencias, transparencia y protección de datos personales. No me preocupa, como lo han planteado algunos expositores, toda vez que hoy día entiendo, y eso me gustaría que lo ratificara don Marcelo Drago, hoy día, en los 10 años que tiene funcionamiento, el Consejo para la Transparencia tiene competencia en protección de datos personales, por lo menos en relación al Estado. Quiero saber cómo ha funcionado, si hay un sesgo, como dice, de conflicto de intereses, que por una parte tiene la obligación de transparentar datos y por otro lado tiene la obligación de proteger datos, y eso ha generado conflictos que hayan dañado a alguien o alguna polémica interesante. Segundo, me interesa más que eso incluso la situación de que la agencia respectiva, sea única o mixta, tenga autonomía e independencia garantizada por ley, porque lo que entendemos en el proyecto es que se quiere plantear una agencia única para la protección de datos personales, pero dirigida por autoridades que son de designación exclusiva del presidente de la República. Y eso a mí me parece que le resta independencia. Yo no veo cómo se van a proteger los datos personales del Estado cuando el mismo presidente o el mismo ejecutivo o algunos de sus ministros pueda infringir las normas. No, es delicado que puedan aplicar sanciones al interior del Estado cuando el que designa al presidente es el propio presidente de la República, presidente de esta agencia. Eso, presidenta, que nos puede responder el señor Marcelo Drago. Ok, muchas gracias, diputado Soto. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Perfecto, entonces le ofrezco la palabra al señor Drago. Entiendo que fueron dirigidas, y también entiendo que al señor Oñate, ¿no? Las preguntas, según el... Sí. Ok. Don Marcelo, le ofrezco la palabra. Respondiéndole al diputado Sánchez y también en parte al diputado Soto, pero para complementar ambas materias,
A mí me tocó como presidente del Consejo de Transparencia participar en muchas reuniones de las autoridades de transparencia del mundo. Hay una organización y se reunían una vez al año. Y una vez contando, digamos, cuál es el debate en Chile en materia de transparencia y protección de datos, porque esas conversaciones se dan permanentemente, yo conté que se estaba planteando que había un conflicto de interés del Consejo de Transparencia en extender su atribución en materia de protección de datos. Y ahí estaban presentes la autoridad británica, Elizabeth Denham, que encabezó las sanciones contra la investigación y las sanciones contra Facebook. Estaba la gente de Australia, y los mexicanos y los alemanes. No podían creer, no entendían, no les cabía la cabeza la conversación, porque esto es una materia que van de la mano. Imagínense, tuvimos pandemia, todos pedimos decenas de autorizaciones en la comisaría virtual. Está toda nuestra información sobre nuestro movimiento. Eso está en manos de un órgano del Estado. Esa información, en principio, de acuerdo a la ley, es información pública. Pero se tienen que aplicar las reglas para hacer cumplir la ley de protección de datos, proteger esa información privada y decirle a quien lo pida que no se le puede entregar. Y ni siquiera tiene opción de consultarle a la persona, no, esa es información sensible, no se entrega a nadie. Se anonimiza. O sea, si se anonimiza, si es que es posible, con eso deja de ser información personal. Cuando algo se anonimiza, es información estadística, así que no importa. Todo, por ejemplo, yo escuchaba, no, mire, lo que pasa es que hay que mantener la fuente de acceso abierto como la del registro civil, órgano público, toda información de carácter en manos del Estado. Nosotros permanentemente resolvimos que no se podía entregar el número de RUT en ninguna solicitud de acceso a la información, ni de las personas naturales, ni siquiera de las autoridades. Esa es información personal. Por lo tanto, imagínense, la base de la información del registro civil es el RUT. Y vamos a entrar en un conflicto directo, digamos. En este caso, el Consejo mantuvo siempre resguardado esa información. No es cierto que haya una dualidad y vamos a ver si el Consejo asume protección de datos. Hoy día el Consejo tiene a cargo protección de datos. La única autoridad en Chile, hoy, en materia de protección de datos, es el Consejo para la Transparencia, de acuerdo al artículo 33, letra M de la Ley de Transparencia, que mandata al Consejo velar, que es un verbo bien complicado de aplicar, y que nosotros con la reforma constitucional logramos extender, digamos, pero ordena al Consejo velar por la protección, por la aplicación de la Ley de Protección de Datos entre los órganos de la Administración del Estado. Entonces aquí no se trata de que nace de la nada, o que es una autoridad que tiene que empezar a hacerse cargo de algo. No, es extender esa autoridad. Es algo que ya es sabido, es tratado, y durante 10 años se ha tratado, y sobre todo durante los últimos 4 se ha puesto mucho más énfasis gracias a la reforma constitucional. Han habido situaciones de conflicto entre los dos derechos, pero el problema es que siempre se enfrenta el Consejo a una muy buena ley y robusta ley de transparencia, con una muy mala, antigua y muy poco protectora ley de protección de datos. Entonces, ¿uno cómo resuelve ahí? Uno resuelve en base a las leyes, digamos, y en base a la legislación que tiene al frente. No puede inventar la ley. A veces uno puede estirarla más, digamos, siempre con el objetivo de proteger a las personas. Pero lo que se necesita es robustecer esta ley de protección de datos para que estos dos derechos se manejen en equilibrio en el ámbito legal, no en el ámbito de la decisión de los consejeros. Eso no tiene sentido, digamos. Los consejeros tienen que aplicar la ley. Y estas dos leyes tienen que estar conversando permanentemente. Si se separan, entran en un conflicto permanente también. Yo recuerdo haber conversado esto con la Autoridad de Protección de Datos española. Y me admitió que ya estaban, la palabra estamos aburridos de este conflicto. Estas son dos materias que tienen que bailar, es un baile coordinado, conjunto, es como un vals, así de delicado, decía Autoridad de Protección de Datos española. Pero nosotros no tuvimos esta oportunidad de reunirlo en una sola agencia, porque al frente el Consejo para la Transparencia y Buen Gobierno español no cumplía los estándares de autonomía que nosotros sí tenemos y que es nuestro primer atributo, digamos, nuestro primer activo, y lo vamos a proteger siempre. Si nos entregaban transparencia sin autonomía, quebraba en nuestro sistema, digamos. Si nos entregan transparencia con autonomía, y ojalá lo hagan, es el mejor de los mundos. Y tanto sí que después el tema se resolvió al interior de España, en Andalucía. Andalucía reunió ambas competencias porque le entregó un órgano autónomo, unipersonal, estas dos competencias. Entonces, el profesor Oñate, muy amigo mío, al que respeto muchísimo y que se ha dedicado mucho tiempo a estudiar esta materia y muchas otras,
y con el cual hemos compartido muchísimo, es una relación de, por ejemplo, 3 ejemplos, donde, no, mira, está separado transparencia y protección de datos. Brasil, Ecuador, Nueva Zelanda. ¿Dónde está la transparencia en estos países? No hay ningún equivalente al Consejo de Transparencia donde reunir estas dos competencias. Entonces, no podemos comparar, decir, no, esto está separado. No está separado, no hay transparencia. En Nueva Zelanda no hay ningún equivalente al Consejo para la Transparencia. Tampoco lo hay en Brasil, transparencia está medida en una parte de la Contraloría. Tampoco en Ecuador es una agencia equivalente a la Comisión de Transparencia del Gobierno, de la SECPRES, que existe, que funciona, digamos, para los objetivos de política del gobierno, y punto, digamos, no es un órgano externo, autónomo, destinado a resolver conflictos en materia de transparencia y hacer cumplir una ley de acceso a la información pública que empodera a las personas. ¿Por qué aquí no hay ningún conflicto? No se trata, sí son dos derechos distintos, pero que se reúnen en un mismo titular. Es la persona la que está bajo protección. Una persona que tiene que hacer valer sus derechos. En un momento es hacer valer derecho al acceso a la información que está en manos del Estado y controlar las acciones de la autoridad y hacer valer esa accountability, o proteger, hacer valer su derecho a la autodeterminación informativa. Porque la transparencia no es Wikileaks. No se entrega la información a diestra y siniestra, se entrega bajo cierto ámbito legal, bajo ciertas reglas de cumplimiento, bajo ciertos niveles donde esa información se administra en un conjunto de reglas, en una cancha determinada. Es lo mismo la protección de datos. La protección de datos no implica no entregar información personal. Lo hacemos todos los días. Yo cuando entré acá tenía un montón de información personal y aquí estamos siendo grabados, información personal, toda, sensible, son nuestras imágenes. Estamos siempre compartiendo información personal. El punto es que se haga bajo ciertas reglas, bajo ciertos estándares, donde la ley, donde es la ley la que protege, que es lo mismo que la transparencia finalmente. Cuando yo tengo que resolver un conflicto entre transparencia y protección de datos, es sencillo porque básicamente está la persona al centro y esta información, ¿de qué se trata? La información personal sale del ámbito de la transparencia y entra en la protección de datos. Si no es personal, entra al ámbito de la transparencia y no es de la protección de datos. Eso es algo que todos los días resolvemos en el Consejo de Transparencia y de hecho el 40% de las resoluciones del Consejo tienen elementos de protección de datos y estamos aplicando la ley, yo todavía estoy con la camiseta puesta, aplicamos la ley de protección de datos en el 40% de las resoluciones. Entonces, no hay conflicto, o más bien, cuando hay conflicto, se canaliza bajo una institucionalidad y se hacen juicios de valor jurídico con las leyes que están a mano. Ahora ustedes van a fortalecer la ley de protección de datos, lo lógico es que se entregue a una autoridad que pueda hacer los juicios de valor en la aplicación día a día de eso, pero que facilite a las personas su aplicación, no entren en conflicto, y se resguarden los recursos del Estado, porque la verdad que con esos recursos que están en el proyecto, no se alcanza a financiar ni siquiera las dependencias físicas, o sea, no alcanza a arrendar un edificio para echar a andar la agencia en un año. Entonces, aquí hay economías de escala que se pueden utilizar, un montón de secciones del Consejo de Transparencia que se pueden compartir y en definitiva va a haber un ahorro público, va a haber mucho menos conflictividad jurídica y esto no va a terminar en discusión en los tribunales cada vez que entre el conflicto de transparencia y la protección de datos. Ok, muchas gracias, don Marcelo. Le ofrezco la palabra al señor Oñate, que quizás quisiera responder la pregunta que le hicieron. Sí, gracias, presidenta. Mire, a ver, yo lo que quiero señalar es que aquí no hay un único modelo, ¿no? Yo simplemente lo que estoy diciendo es que mayoritariamente en el mundo las autoridades de control que regulan la protección de datos personales lo hacen tutelando única y exclusivamente este derecho fundamental, ¿no? Y de eso da cuenta la experiencia comparada y son datos objetivos y por supuesto obedecen a la idiosincrasia, a la estructura institucional que tienen los países, ¿no? Yo efectivamente he conversado mucho con Marcelo de estos temas, ¿no? Y el respeto es recíproco, pero en la Unión Europea, ya lo dije, 22 de 28 países tienen autoridades de control
que regulan solo la protección de datos personales. Y las legislaciones latinoamericanas más recientes, que están más influenciadas por la normativa europea, también están constituyendo autoridades de control que solo regulan la protección de datos personales. Vi dos ejemplos: Ecuador, Brasil. Yo creo, señoras y señores diputados, que estamos hablando de derechos distintos y de una inercia institucional que lo que ha hecho es resguardar, tutelar, promover el acceso a la información pública, que es antagónico a la protección de datos personales. Son derechos fundamentales distintos. Lo que yo busco con la protección de datos personales es resguardar. La protección de datos personales como núcleo esencial del derecho está relacionado con la intimidad, con la vida privada. La protección, el acceso a la información pública tiene que ver con rendición de cuentas, accountability, transparencia, mejor gobierno. Son derechos distintos. Y creo que en el modelo institucional chileno, y en esto por supuesto no hay una única receta, ¿no? Pero creo que en el modelo institucional chileno, agencias reguladoras o entidades que tutelen un único derecho fundamental, o lo que también la doctrina denomina un interés único prevalente, operan de mejor forma de aquellas que disgregan esa operación. El argumento, y este es un argumento que se ha dado a lo largo de toda la discusión del proyecto de ley, que creo que es un argumento, por supuesto, atendible, tiene que ver fundamentalmente con una cuestión financiera, de gasto público. Pero lo que yo prevengo simplemente es que no vaya a ser que por la primacía de ese criterio vamos a dejar de salvaguardar, como se ha hecho hasta ahora adecuadamente, el acceso a la información pública, y vamos a tener que reconfigurar un organismo que ha funcionado bien por casi más de 10 años, como el Consejo para la Transparencia, y además no vamos a tutelar adecuadamente el derecho a la protección de datos personales. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias, don Emilio. Bueno, ya hechas las preguntas, las respuestas, nos quedan 5 minutos de sesión. Yo les voy a pedir, si me autorizan, a que terminemos la votación, que podamos extender por 5 minutos más, lo cual significa liberar al subsecretario de Previsión Social, que había estado acá para el segundo punto, que no lo vamos a alcanzar a ver hoy, que haría la audiencia para la próxima semana. Así que le pedimos 1000 disculpas y le agradecemos que esté, pero al mismo tiempo también me adelanto a liberarlo respecto del punto que no lo vamos a alcanzar a ver, solo vamos a alcanzar la votación. Así que sin más rodeos, pongo en votación el proyecto de ley que establece la regulación y la protección y tratamiento de datos personales y que crea la Agencia de Protección de Datos Personales. En votación. Bien, Presidenta, señor Cristian Oreira. A favor. Dice Moreira, aprueba. Don Gustavo Benavente. A favor también, don Gustavo. Don Miguel Ángel no está. Don Miguel Angelito, ¿no? ¿No? No está. Señora Camila Flores, ¿está online? No está tampoco. Don Marcos Silavaca. Apruebo. A favor también. Diputada Pamela Giles. Por la afirmativa. A favor también. Don Raúl Leiva. A favor. A favor, don Raúl, está online. Don Andrés Longton. A favor. A favor también. Diputada Catalina Pérez. A favor también, gracias. Don Luis Sánchez. A favor, don Luis. Don Leonardo Soto. Por supuesto que apruebo, señor secretario. También, a favor. Don Leonardo Soto. Don Gonzalo Winter. A favor. A favor también. Y Presidenta. Yo también apruebo, secretario. Presidenta, 12 votos a favor, 0 en contra, 11 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, unanimidad. Entonces se aprueba por unanimidad el proyecto de ley que crea que regula la protección y tratamiento de datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Ya pusimos plazo hasta el 6 de junio para los que no estaban, para el ingreso de indicaciones,
y el Ejecutivo se comprometió a enviar también las indicaciones que faltaban. Ministro Jackson, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, Presidenta. Agradecer la votación en general y reiterar que el Ejecutivo, antes de la fecha establecida, y tratando que sea, ojalá esta semana, para que las puedan revisar también en el fin de semana, en su tiempo libre, las indicaciones con las explicaciones. Nosotros queremos poner el fundamento de cada una de las indicaciones que estamos presentando para que tengan el comparado y también tengan cada una de las fundamentaciones. También vamos a incorporar probablemente algunos argumentos en la próxima sesión el debate que se abrió hoy, que es verdad que no se había abierto tanto, lo había preguntado el diputado Sánchez al comienzo de la tramitación, pero no salió mucho en las audiencias respecto al debate que se dio en el Senado, particularmente en la institucionalidad, que se había planteado, pero no con tanta intensidad. Ahora fue probablemente algo que se tomó esta sesión. Hay argumentos para los dos lados, la verdad, y nosotros vamos a traer también un conjunto de pros y contras para que lo podamos evaluar. Acá no hay una única solución, como que, digamos, va a resolver de por sí el problema, pero también hay otros antecedentes que nosotros queremos poner sobre la mesa, sobre los cuales versa la opción que tomó el Ejecutivo. ¿Ya? Así que esperamos poder traerlos también en la próxima sesión. Muchas gracias, ministro. Ya nos quedan 3 segundos, así que por haberse cumplido el objeto de la sesión. Presidenta, ojalá poder cambiar las indicaciones para la otra semana. Lo cambiamos ya, lo acabo de decir, el lunes 6. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.